Latinísimo, nuestra TV online, presenta. Amigos de Latinísimo, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa favorito de Contacto Paranormal. Mi nombre, Rodrigo Solana, y prepárense porque hoy vamos a estar al filo de su asiento. Antes de comenzar, quiero dar por inaugurado el tema de asesinos seriales. Esperemos sea de su agrado. Hoy vamos a hablar de un tema que me revolvió el estómago bastante. Se trata del asesino serial Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Pero antes, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @latinisimo.tv y que se suscriban a nuestro canal en YouTube, por favor, para que no se pierdan de ninguna emisión que les trae preparado la familia de Latinísimo TV. ¡Comenzamos! Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Mató, descuartizó y reconoció haber realizado prácticas necrofílicas como masturbarse con restos humanos. También reconoció haber practicado el canibalismo con 17 hombres antes de cumplir los 31 años de edad. Quiero aclarar algo. Resulta sorprendente que Jeffrey no tuvo la misma situación que vivió Beth, con sus padres que abusaban de ella. Él todo lo contrario, hijo de padres de clase media que se divorciaron al alcanzar el criminal la mayoría de edad. No sufrió de maltratos físicos ni abusos sexuales. Recoger a un autoestopista y acostarse con él, aquella era su mayor fantasía, un deseo irrefrenable que escondía un turbio secreto. La semilla del asesino. Emulando al emperador Palpatine de Star Wars en El Retorno del Jedi, Jeffrey Dahmer, con tan solo 18 años y enfundado de unas lentillas amarillas, cumplió su irrefrenable deseo de control absoluto. Golpeó, estranguló y desvisceró a Steven, un muchacho al que encontró en la carretera, su primer víctima cuando Jeffrey solo tenía 18 años. El denominado caníbal o carnicero de Milwaukee sentía un auténtico placer viendo el interior de un cuerpo humano. Le excitaba de sobremanera despedazar y masturbarse sobre él. El problema surgía cuando tenía que deshacerse del cadáver. Nada hacía presagiar tras ese porte atractivo y encanto personal que le ayudó a salirse con la suya en repetidas ocasiones. Al pararle en un control policial, estaba ante un asesino en serie con los restos de su víctima en el maletero. Le dejaron marchar, una negligencia que le costó la vida a otros 16 hombres. Una patrulla le paró cuando se dirigía al basurero. En el maletero llevaba 2 bolsas grandes, era el cuerpo de Steven partido a la mitad. Los agentes no comprobaron la coartada, le creyeron y lo dejaron ir. Aquella situación provocó que Dahmer tuviera un miedo atroz. Dio media vuelta hacia su casa, bajó al sótano y escondió las bolsas en un desagüe. 2 años después, machacó los huesos y los dejó en su jardín, bien plantados. Durante 9 años, Dahmer se calmó, no hizo nada, hasta que de repente aquí nos preguntamos, ¿cómo fue que empezó la psicopatía de esta persona? Sentó las bases de la descripción criminal. Él también entrevistó a Dahmer. Dahmer estaba interesado por el sexo, pero no era un sádico. Jeffrey Dahmer ofrecía a sus víctimas una copa en la que previamente había echado pastillas. Drogaba a sus víctimas, provocándoles la inconsciencia al verter somníferos en sus bebidas. Quería que estuviesen inconscientes y así poder abusar de ellos sexualmente. Estoy pensando en cómo decir esto, porque no quiero que parezca que no les hacía sufrir y que eso estaba bien. Obviamente no es así, pero al menos podía decir, gracias a Dios, si no puedo parar esto, al menos no causé agonía y sufrimiento a la gente durante su muerte. Dahmer empezó a experimentar haciéndoles lobotomías a sus víctimas en un intento de crear esclavos sexuales. Hacía orificios en las cabezas de sus víctimas, introduciéndoles ácido en el cerebro, en un intento de acabar con su intelecto y de mantener sus cuerpos vivos, a salvo, con vida. Decía que si lo conseguía no tendría que matar más. Tenía una gran necesidad de tener un control completo sobre alguien, un control total, sin tener en cuenta sus deseos. pudiendo tenerlos ahí durante el tiempo que yo quisiese.
Eso era lo principal. El ansia jugaba un gran papel, controlar ese ansia. Y si las lobotomías no les mataban, lo hacía él. Practicaba el sexo con los cadáveres y abría los cuerpos en canal. Dahmer decía que los colores de los órganos internos y el brillo húmedo y cálido, quiero decir, entraba en todos los detalles. Le gustaba mucho. Le atraían los detalles concernientes a destripar a un ser humano. Una cosa llevaba a la otra. Necesitaba un comportamiento cada vez más pervertido para satisfacer mis necesidades. No sé, perdía totalmente el control. Dahmer comenzó a cocinar y a comerse a sus víctimas. Ese fue otro paso. Me hacían sentir que formaban parte de mí. Más allá de la mera curiosidad de cómo sería aquello, me hacían sentir que formaban parte de mí. Y eso provocaba en mí una satisfacción sexual. Y eso no era todo lo que hacía. Salvaba los esqueletos y guardaba otras partes. El propósito era crear un cambio mediante los restos de sus víctimas. Un cambio que aprovecharía su energía y le otorgaría su poder. Con toda esa idea de establecer un templo como escenario, con una mesa con calaveras y con los esqueletos a su alrededor, pretendía crear una escena llena de fuerza, que simplemente, por el hecho de sentarse allí, lograría sentir alguna superioridad, alguna fuerza o algo relevante. Dahmer era una persona, un chico que no encontraba su sitio en la vida. No tenía interés por la cultura, ni por su trabajo, ni por nada en especial. Su autoestima era muy baja. ¿Sabe lo que le interesaba? Ser un buen vendedor de inmuebles. Eso es lo que quería, convertirse en un vendedor de bienes inmuebles. ¿Qué llevó a Jeffrey Dahmer a matar? Enseguida escucharemos la explicación de su padre. Creo que está mal que la gente que comete un asesinato intente echarle la culpa a otro, a sus padres, a sus educadores o a las circunstancias de la vida. Creo que eso no es más que una excusa. Yo asumo toda la responsabilidad. La mayoría de los que acaban siendo asesinos en serie conocen la violencia de pequeños. Han sido golpeados físicamente y a menudo han sufrido abusos sexuales. Nada de eso sucedió en la educación de Dahmer. ¿Cómo se convirtió Jeffrey Dahmer en uno de los asesinos en serie más famosos del mundo? De acuerdo con su padre, el embarazo fue muy duro para su madre. Lionel Dahmer dice que Joyce sufrió muchas depresiones durante el embarazo. Estaba tomando diferentes tipos de medicación y muchas pastillas en el mismo tratamiento. Muchas pastillas a la vez, justo antes del nacimiento de Jeff, durante el último trimestre. Mientras intentaba averiguar por qué Jeff se comportó así, una de las cosas que me vino a la mente fue el efecto de las medicinas, de los bioquímicos en el cerebro, especialmente antes del nacimiento. La madre de Jeffrey lo recuerda de forma diferente. No sé los medicamentos que me recetaron. Tenía un médico, un doctor, y tomé las pastillas que me mandó. En su mayoría eran normales. No hubo nada fuera de lo normal en lo que respecta a mi embarazo. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. El mayor de los dos hijos de Lionel y Joyce. Era un niño muy activo y le encantaba pelear conmigo, que le levantase y jugar. Corría para saludar a su madre, a su padre, a su abuela y a su abuelo. Era un niño muy alegre.
incluso entonces, la vida estaba lejos de ser perfecta en el hogar de los Dahmer. Jeffrey más tarde le diría a la policía que su madre siguió con sus depresiones y que su padre se ausentaba con frecuencia mientras él acababa el doctorado. En aquella época, el padre de Jeffrey Dahmer, Lionel, se percató de lo que él denominó el lado oscuro de su hijo, a medida que empezó a cambiar la personalidad de Jeff. Tenía 6 o 7 años cuando nos mudamos de Mins, en Iowa, a Dolleston. Se hizo más tímido y reservado. Fue un momento crucial. No se sentía socialmente adaptado y se volvió extremadamente tímido. A los 14 años, Jeffrey Dahmer se dio cuenta de su homosexualidad. Pero eso no fue todo. Empecé a tener pensamientos obsesivos de violencia alternada con sexo. El ya carnicero de Milwaukee utilizaba siempre el mismo método. Invitaba a hombres a ver pornografía a su casa, para una vez allí drogarlos y estrangularlos. Posteriormente practicaba sexo con sus cuerpos y los desmembraba, fotografiando cada etapa del proceso. Por último, deshacía los cuerpos en ácido, a excepción de la cabeza y los genitales, que conservaba a modo de trofeo. En su confesión reconoció haberse masturbado con restos humanos y llegó a comentar las diferentes texturas de las partes de sus víctimas que se había comido. Pero lejos de conformarse con deshacer los cuerpos en ácido, su patológica obsesión por el control le llevó a intentar fabricar zombies con sus amantes. Su idea era conseguir una pareja dócil que pudiera conservar para siempre y no matarla. Para conseguirlo, les trepanaba el cráneo mientras aún estaban drogados y les vertía ácido o agua hirviendo en el cerebro. Mientras tanto, él se tomaba selfies con sus víctimas durante este proceso. Con varios errores del mismo calibre por parte de la policía, se entiende que fue muy difícil atraparlo. Fue muy difícil relacionar los últimos asesinatos. Fue más tarde, el 22 de julio de 1991, donde Tracy Edwards, quien iba a ser su última víctima, salió corriendo desnudo y alcanzó a una patrulla que deambulaba por esas inmediaciones. Dahmer trató de huir, pero fue detenido en su carrera. Cuando los agentes entraron a la vivienda del criminal, encontraron cabezas en el congelador, las paredes manchadas de sangre por todos lados. Además, había 83 cámaras Polaroid que había documentado las distintas fases del proceso de descuartización. En el video de a continuación podemos observar a la hermana mayor de Errol Lindsay, una de las víctimas de Jeffrey, perdiendo el control en el tribunal enfrente del asesino serial. Ese hombre no estaba loco bajo ningún concepto. Investigó, pensó en cómo deshacerse de las partes del cuerpo por medio de este enorme barril y con esos químicos. Pensó que se saldría con la suya. Antes de la sentencia, las familias hicieron declaraciones que causaron gran impacto. My name is Rita Isbell, and I'm the oldest sister of Errol Lindsay. Whatever your name is, Satan. I'm mad. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, mother. I hate you. This is out of control. You Jeffrey, I kill you. Look at me, motherfucker. I kill you. What's your name, Pat? Entonces, Dahmer se dirige a la sala. Your Honor, it is over now. This has never been a case of trying to get free. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. I know how much harm I have caused. I tried to do the best I could after the arrest to make amends, but no matter what I did, I could not undo the terrible harm I have caused. My attempt to help identify the remains was the best that I could do, and that was hardly anything. I feel so bad for what I did to those poor families, and I understand their rightful hate. I know society will never be able to forgive me. I know the families of the victims will never be able to forgive me for what I have done. I am so very sorry.
Your Honor, I know that you are about to sentence me. I ask for no consideration. Amigos de Latinísimo, muchas gracias por ver esta edición especial de Asesinos Seriales. Espero les haya gustado. Si así fue, escríbanos en nuestras redes sociales, por favor. Otra cosa, hicieron una película basada en esta historia, bajo la dirección del director Mark Meyers. Véanla por favor, está muy buena, se llama My Friend Dahmer. Si se quieren anunciar con nosotros en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, por favor no duden en contactarnos. Pueden anunciar su producto o su empresa. Mi nombre es Rodrigo Solana y nos vemos el próximo jueves para que sigan al filo de su asiento. Muchas gracias.